Bien, vamos a ver en este vídeo cómo se representan las funciones de proporcionalidad inversa y cómo se resuelven problemas que relacionan este tipo de funciones. Una función es de proporcionalidad inversa si la expresión analítica es de la forma f de x igual k partido por x y el valor de k tiene que ser distinto de 0, porque si no la función sería nula. Están asociadas a la regla de 3 inversa y de ahí viene su nombre. Si recordáis los problemas en los que se decía un obrero tarda 7 horas en hacer una obra o levantar un muro, ¿cuánto tardarán 5 obreros? ¿Cuánto tardarán 7 obreros? Si recordáis, cuantos más obreros trabajen, menos tiempo se tarda. Pues digamos que este tipo de funciones dan respuesta a ese tipo de problemas. ¿Propiedades que tienen las funciones de proporcionalidad inversa? Pues digamos que este tipo, las básicas, tienen el dominio R menos el 0, porque si sustituyo la X por 0, no puedo, obviamente. No tienen puntos de corte. Y por asíntotas tienen vertical X igual a 0 y horizontal Y igual a 0. Ya veremos ahora cómo se calculan las asíntotas horizontales en el resto de funciones. Si recordáis, una asíntota vertical eran líneas verticales que la función no podía atravesar y a las cuales se acercaba la gráfica de la función. Suelen coincidir con los puntos que hacen 0 el denominador y que no están en el dominio. ¿De acuerdo? La asíntota horizontal para este tipo de funciones siempre es y igual a 0. Si la k es positiva, la función es decreciente y la gráfica está en los cuadrantes 1 y 3. Esto siempre es así. Si k es menor que 0, la función es creciente y su gráfica está en los cuadrantes 2 y 4. No van a tener máximos ni mínimos, nunca. Este tipo de funciones no tienen máximos ni mínimos. Vamos a ver ejemplos de funciones de proporcionalidad inversa. Pues la primera, 2 partido por x. Como veis, k positivo, k mayor que 0, pues las ramas están en los cuadrantes 1 y 3 porque k es mayor que 0 y la función es decreciente. Fijaos en el dibujo y lo veis vosotros. Entonces, fijaos, la función es decreciente siempre. ¿Veis que siempre va hacia abajo? Aquí no es que sea creciente, no, aquí no hay un punto en el que crezca. La función de aquí se va hacia abajo y la función de aquí se va también hacia abajo. Como veis en verde se aprecian dos líneas discontinuas, son las asíntotas. Esta es la vertical, que es en x igual a 0. Como veis la función se acerca a la asíntota. Si yo la prolongara hacia arriba, esto se iría acercando, pero nunca llegaría a tocar, que ese es el significado de asíntota vertical. Y por aquí igualmente se va acercando, pero nunca llegaría a tocar. Por otro lado tenemos la asíntota horizontal, que sería y igual a 0 también. Como veis, la gráfica de la función, pues si sigo avanzando se va acercando mucho al eje, pero nunca llega a traspasar esta línea. Y en el caso este, de menos infinito, pues si yo me voy hacia acá, se va acercando mucho, pero nunca llegaría tampoco a sobrepasar esa asíntota horizontal. Después veremos cómo se calculan unas y otras. Bien. Esa otra función, en cambio, menos 1 partido por x, tiene las ramas en los cuadrantes 2 y 4 porque k es negativo, es 1, que es menor que 0, y es creciente. Como veis, el dibujo sería este. Si os dais cuenta, es totalmente lo opuesto a la otra. La anterior estaba en este cuadrante y en este, y en cambio esta está en los otros cuadrantes, y va hacia arriba. El significado de las asíntotas es el mismo, y como veis, como es de la forma k partido por x, pues las dos asíntotas son los dos ejes. El x igual a 0 e y igual a 0. Y no tiene máximos ni mínimos, al igual que le pasaba a la otra, y creciente en todo su dominio, que sería r menos el 0. Bueno, un ejemplo de aplicación para este tipo de funciones. Pues, fijaos, disponemos de 120 caramelos para repartir entre un grupo de niños. Se pide, escribe la función que indica el número de caramelos que recibe cada niño en función del número de estos. Entonces, si tengo un niño, se llevará los 120, si tengo 2, se lleva 60, si tengo 3, se lleva 40, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Entonces hay que escribir la función que los relaciona. Pues la función es 120 partido por x, como habréis podido adivinar. Lo que hacía era dividir 120 entre el número de niños, en los ejemplos que os he puesto, por 120 partido por x. Si hay 20 niños, ¿cuántos caramelos corresponden a cada uno? Pues divido entre 20. Le van a tocar f de 20, 120 entre 20, que son 6 caramelos. Si se han tocado a 8 caramelos, ¿cuántos niños eran? Pues obviamente yo lo que sé es el resultado de la función. Esto sería el valor de la y, el valor de f de x.
y tengo que averiguar el número de niños. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues resolver la ecuación f de x igual a 8, que se traduce en 120 partido por x igual a 8. De aquí, despejando la x, pues tendré que paso la x multiplicando y x sale 15 niños. Es decir, hay 15 niños y han tocado a 8 caramelos. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que aparte de estas funciones de proporcionalidad inversa, existen otras, que son las que se llaman generales, funciones de proporcionalidad inversa generales, que tienen la misma forma, pero ya no tienen como asíntotas los dos ejes, el x igual a 0 y el y igual a 0. La única diferencia con las anteriores es que sus asíntotas están en otra posición, están en otros valores. Bien, pues vamos con ellas. Una función es de proporcionalidad inversa si su expresión analítica es de la forma f de x igual a por x más b partido cx más d, con c distinto de 0, porque si esto fuera 0 sería una función lineal o afín, ¿de acuerdo? Porque al no haber x en el denominador, pues sería a partido d por x más b partido por d, que sería un polinomio de grado 1. Y luego otra condición muy importante que tiene que cumplirse es que a por d menos b por c sea distinto de 0. ¿Por qué se debe exigir esto? Pues si miréis vuestro libro de primero de bachillerato, aparece la demostración de por qué esto es así. Lo podéis mirar y veis la razón de por qué ocurre eso. Luego, algo muy importante, una gran observación, el que c sea distinto de 0 y que esta multiplicación a por d menos b por c sea distinto de 0 también es necesario. Si no se cumplen estas dos cosas, no tengo función de proporcionalidad inversa general o genérica, como queramos llamarla. Ejemplos. Pues como ejemplo tenemos, si c es igual a 0, estos son los ejemplos de que las funciones tienen que verificarse sí o sí. Pues f de x es 3x más 5 partido por 2. Esto, como veis, es de primer grado. Se puede escribir de esa forma y es una función de primer grado. No hay función de proporcionalidad inversa por ningún sitio. Tengo una función afín, como veis. Si a de menos b por c es igual a 0, pues por ejemplo, tengo esa función. 4x más 6 partido 2x más 3. Si sacamos factor común arriba, el 2, pues lo que veo es que, lo que veo es que el 2x más 3 se va de arriba y de abajo y me queda que la función vale 2. Es decir, tengo una función constante. Por tanto, se deben cumplir ambas condiciones. Si falla una de ellas, pues no tengo una función, digamos, de proporcionalidad inversa general. Bien, vamos con un ejemplo de función de proporcionalidad inversa general y sus propiedades. Lo primero, dominio. El dominio es R menos D partido por C, menos D partido por C. ¿Quién es ese punto? Pues se obtiene de igualar el denominador a 0 y despejar. Era Cx más D, pues despejo y me sale menos D partido por C. Bien, tienen puntos de corte en 0, B partido por D, si el 0 pertenece al dominio, porque si el 0 es este punto, como pasaba en las anteriores, pues mal asunto. Y en menos b partido por a, 0. ¿Esto de dónde se obtiene? Pues de igualar a 0 el numerador, como hacemos los puntos de corte. Esto no tiene más misterio, se los puedo calcular normalmente y no hay problema. Las asíntotas, esto sí debéis aprenderlo ahora mismo hasta que sepamos cómo se calculan. La primera está en menos d partido por c. ¿Y esta qué es? El punto que hace 0 el denominador. Esta es la asíntota vertical. El punto que hace 0 el denominador es la asíntota vertical. Y la horizontal está en a partido por c. Es decir, coeficiente de x del numerador entre el coeficiente de x del denominador. Y esta sería la asíntota horizontal. Y finalmente, si el producto que no tenía que ser 0 antes es positivo, es decreciente. Y si es negativo, es creciente. Tampoco os preocupéis en calcularlo, porque esto es una simple observación, un simple detalle para que lo conozcáis. No hagáis AT menos BC a ver si sale positivo o negativo, pues porque al dar la tabla de valores, pues veremos la forma que tiene y la podemos dibujar. Aparte sabemos la forma que tiene, que son la misma que las anteriores, aunque desplazada de sitio. Y finalmente, pues como les pasaba a las anteriores, no tienen máximos ni mínimos. Un ejemplo, esta función. Estudia y representa la función f de x igual x menos 1 partido x más 1. Bien, solución. Pues vamos a dibujarla y vemos lo que le está pasando. Fijaos, lo primero, el dominio r menos el menos 1. Sería aquí hay un error, porque si igualo el denominador a 0 me sale r menos el menos 1.
Me sale R menos el menos 1. Los puntos de corte. Los puntos de corte están en el 0, menos 1 y en el 1, 0. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se obtienen? Pues sustituyendo la x por 0 y igualando esto a 0 y despejando de aquí arriba sale x igual a 1. Vale, asíntota vertical, x igual a menos 1. ¿Por qué? Pues porque es el punto que hace 0 el denominador. Aquí os he dicho que tendría que haber un signo menos. Asíntota horizontal, y igual a 1, que se obtiene dividiendo este coeficiente entre este. 1 entre 1, 1. Luego asíntota horizontal es igual a 1. ¿Veis las asíntotas? Pues ya ahora la función en este caso es creciente. Le doy como tenía estos dos puntos aquí, era claro que tenía que venir por aquí. Entonces la otra rama sé que está en la otra parte. Sé que tiene que estar ahí. ¿Vale? Bien, pues ya estaría hecho todo el estudio de esta función. Podemos decir que, bueno, es creciente, eso está claro. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí, que se parece mucho. Lo único que cambia es el signo más y con el signo menos de abajo. Vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a calcular el dominio. El dominio de f será R menos el 1. En esta ocasión sí que es el punto 1, no como en la otra que me había equivocado. Bien, en segundo lugar vamos a calcular los puntos de corte. Con el eje Y hago x igual a 0 como ya sabemos. Entonces f de 0 será 0 más 1 entre 0 menos 1. Esto da menos 1. Es decir, el punto de corte es el 0 menos 1. Lo hago aquí porque en la otra parte vamos a hacer la gráfica. Con el eje X, lo que tengo que hacer obviamente es y igual a 0. ¿Eso qué significa? Pues que x más 1 partido x menos 1 tiene que ser 0. De aquí me quedo con el numerador, como ya sabemos, y obtengo x igual a menos 1. El punto es a menos 1, 0. Vamos a ver las asíntotas. La asíntota vertical, pues como sabemos, es el punto que hace 0 el denominador. Pues el denominador lo igualo a 0 y de aquí x sale 1. Y la asíntota horizontal, pues como sabemos, es y igual. Coeficiente de x del numerador, 1. Coeficiente de x del denominador, 1. Esto sería 1 entre 1, que es 1. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que hacer es ya darle una tabla de valores y dibujarla. Como tengo los puntos de corte, pues cuando los ponga, según en el cuadrante en el que estén, pues es donde está la gráfica. Vamos a hacer los ejes. Los ejes estarían, por ejemplo, uno por aquí y el otro por aquí. Los graduamos. El 1, el 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Con eso ya nos sobran. Bien, puntos de corte. Tengo el 0 menos 1, que estaría aquí, el menos 1, 0, que estaría aquí, y yo creo que lo tenemos ya muy claro que la función va a venir por aquí así, ¿vale? Vamos a representar las asíntotas. X igual a 1 como vertical, va a estar aquí. E igual a 1 como horizontal, va a estar aquí. Vamos a dibujarlas, las voy a dibujar en color azul, por ejemplo, ¿vale? Las dibujo y ahora las hago discontinuas, ¿vale? Esta sería la vertical y esta sería la horizontal, ¿vale? Entonces, ahora le borro un trocito para que se vea como una asíntota, ¿vale? Así, discontinuo. ¿Por qué las hacemos discontinuas? Porque son líneas que realmente no existen. Son barreras invisibles a las cuales la función no se puede aproximar. Entonces, vamos a dibujar. Este tramo de aquí abajo está muy claro. Sé que va a venir por aquí así, va a pasar por los dos puntos y se va a acercar al eje de esta forma. Un poquito mejor acercado que lo he dibujado, pero se va a acercar. Y la otra zona va a estar aquí. Si quiero saber exacto dónde está, pues hago una tabla de valores y le doy valores. En este hueco de aquí, que no va a haber función, hago una mini tabla de valores para x y para y. X, y, pues le voy a dar los que conozco, el 0 menos 1, el menos 1, 0, y ahora le voy a dar, por ejemplo, el 2 y el 4. A ver qué valores me proporciona para 2 y 4. Si le doy el valor 2, sería 2 más 1, 3, y entre 2 menos 1, pues 3. Si le doy el valor 4,
sería 4 más 1, 5, y 4 menos 1, 3, 5 tercios. 5 tercios es 1,6 periodo, ¿vale? Pues vamos a dibujar los puntos. Los puntos estarían para 2, 3, ahí. Y para 4, 5 tercios. 5 tercios hemos dicho que es 1,6 periodo. Pues estaría aproximadamente por ahí, ¿de acuerdo? Y ahora dibujamos la función. La función haría algo por este estilo. Y ya estaría dibujada la función, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora vamos a ver un problema de aplicación, ¿de acuerdo? Bien, problemas de aplicación. Fijaos, sacamos un bote de refresco de la nevera y observamos que la temperatura en grados centígrados, en función del tiempo en minutos, T que lleva fuera viene dada por la expresión T de T igual 46T más 6 partido de 2T más 1. Se pide, en primer lugar, indica el dominio de la función en el contexto del problema. Obviamente está muy claro que en el contexto del problema la T mide el tiempo que lleva fuera, va a ser desde 0 más infinito, pero bueno, ahora lo resolvemos. ¿Cuál es la temperatura dentro de la nevera? Pues ahora vemos cómo se hace. ¿Cuál es la temperatura después de 10 minutos? Pues ahora vemos cómo se hace también. ¿Cuál es la temperatura de la habitación? Ahora lo veremos. Y luego hace un gráfico aproximado de la función. ¿Vale? Bien, vamos a responder a estas preguntas. Apartado 1. La variable t indica el tiempo que lleva fuera de la nevera. Por tanto, si el dominio será desde 0 a más infinito, es decir, desde el instante que lo saco, que sería 0, hasta más infinito. ¿Que tiene más valores y se le puede aplicar a la función? Perfecto, pero no están dentro del contexto del problema. Aunque yo a la función pueda sustituirle puntos negativos, no hay tiempos negativos, ¿de acuerdo? Es desde que sale que es 0 en adelante, porque la t mide el tiempo que lleva fuera. Al sacar el bote, tiene la temperatura de la nevera, es decir, cuando yo cojo un objeto de la nevera, está a la temperatura de la nevera. Por tanto, lo que tengo que hacer es T de 0. En el instante 0 se abre la temperatura que hay en la nevera. Pues sustituyo y lo que me queda es 6 grados centígrados. Es decir, la nevera estaba a 6 grados. Tras 10 minutos, pues sustituir la T por 10. Pues si sustituyo la T por 10, lo que me sale es eso, que en valor decimal, pues unos 22,19 grados aproximadamente. La temperatura de la habitación va a ser la asíntota que tenga el más infinito, la asíntota horizontal. ¿Cómo hago la asíntota horizontal? Pues ya sé hacerlo por una función de proporcionalidad inversa. Aquí que está la formulita esta, aquí habría una x en el 0, pues sería 46 entre 2, que son 23. Por tanto, y es igual a 23. La asíntota me da la temperatura máxima. La habitación tiene 23 grados. ¿El gráfico? Pues el gráfico sería dibujando esto, no dibujamos valores para acá, porque el dominio no está definido por ahí, pues la gráfica tendría ese formato. Como os dais cuenta, la temperatura va subiendo. Conforme el objeto permanece tiempo fuera de la nevera, pues su temperatura va subiendo hasta estabilizarse en la temperatura que hay en la habitación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como veis, ahí tenéis la asíntota, que es 23. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de un problema de aplicación. Bien, el problema de aplicación va a ser este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vale, lo ponemos ahí, tapa el trozo de línea. En una empresa saben que un trabajador tardaría 180 días en completar un proyecto. Calcula la función que relaciona el número de días que se tarda en completar el proyecto, que lo llamamos I, en función del número de trabajadores que va a ser X, que trabajan en él, y que la representemos. Bueno, creo que está muy claro. Si vamos haciendo un poquito de conjetura, un trabajador tardará 180 días. 2 trabajadores pues tardarán la mitad, 180 entre 2, 90. 3 trabajadores, pues 180 entre 3, 60. Y así sucesivamente. Creo que está muy claro que la función, la vamos a llamar t de tiempo, ¿vale? T de x será 180 entre x, que es la función que me dará lo que tarda el trabajador en presentar el proyecto, en completar el proyecto. El dominio de la función, algo a tener muy en cuenta, el dominio de t será pues desde 0 abierto, bueno, a más infinito. En este caso podríamos precisar un poquito más, podríamos decir desde 1 a más infinito, porque 0,1 trabajadores no va a haber, obviamente. Lo que pasa es que la vamos a hacer como continua en el tiempo, aunque realmente la función no lo es. Vamos a hacerle una tabla de valores para representarla, porque como veis es una función de proporcionalidad inversa de las básicas, es decir, tienes
k partido por x, asíntotas y igual a 0 y x igual a 0, como ya hemos visto anteriormente, x e y. Bueno, pues vamos a ver, un trabajador 180, dos trabajadores 90, tres trabajadores pues 60, 10 trabajadores 18, y por darle unos cuantos valores un poquito más grandes, por ejemplo, si pongo 60 trabajadores, 3, 90 trabajadores, 2, y si pongo 180 trabajadores, 1. ¿Vale? Estaría muy claro. Y aquí está lo que enlaza, que os decía al principio del vídeo, que están asociados a los problemas de proporcionalidad inversa. Esto que acabo de hacer aquí son las tablas de proporcionalidad inversa que hacíamos en segundo de la ESO o primero de la ESO. Y si os recordáis, en la proporcionalidad inversa ocurría que siempre que multiplicaba los valores de una línea daba lo mismo. ¿Cuánto da esto? 180. ¿Cuánto da esto si lo multiplico? 180. ¿Cuánto da esto si lo multiplico? 180. ¿Cuánto da esto si lo multiplico? Pues lo mismo, 180. Como veis, lo que da es la constante k de proporcionalidad, que es el valor de la constante de proporcionalidad inversa. Vamos a hacer el dibujo. Pues para hacer el dibujo, pues no voy a dibujar la parte negativa de los ejes porque en el contexto no funciona, no sirve de nada. Y haciendo un poquito a escala, pues no vamos a representar los 180, vamos a representar, por ejemplo, de aquí 20, 40, 60, 80, 100, como veis no llego ni al 180. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, pues 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, aunque no los vayamos a representar todos, pero bueno. Para 10 era 18, pues estará por aquí, ¿vale? Y no tengo más datos para 15, etcétera, pero bueno, el dibujo, voy a hacer el puntito en rojo otra vez, pero bueno, lo que queda muy claro es que la función va a hacer una cosa así, porque hace proporcionalidad inversa, ¿vale? Y ese sería el dibujo de la función. Y hasta aquí, pues, todo lo acontecible a las funciones de proporcionalidad inversa. En el siguiente vídeo, pues veremos cómo se calculan las asíntotas por el procedimiento general.